Bienvenido al podcast de Vanel Sate, un espacio para quienes buscan crecer y conectar con lo que realmente importa. Aquí no hay guiones perfectos ni edición impecable, porque creo en el poder de la autenticidad y en la magia de fluir. Te voy a compartir reflexiones, ideas y herramientas que nacen de mi propia búsqueda, errores y aprendizajes. Si estás aquí, no es casualidad, hay algo dentro de ti que sabe que es momento de conectar con algo más profundo. ¿Te animas a descubrir qué es posible cuando eliges actuar desde tu verdad? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Vane, a una nueva semana. La verdad es que este año me puse de propósito hacer un capítulo semanal y conservarlo los viernes a las 8 de la mañana. ¿Por qué los viernes? Porque descubrí que es el día que mejor me funciona porque los estoy grabando los jueves en las noches. Y me gusta como va siendo la rutina. Recuerda que los sábados a las 7 de la noche mando mi correo semanal, mi newsletter, que básicamente es un correo donde te doy más herramientas a propósito de este capítulo y te doy tips, herramientas, inspiración para que sigas construyendo esa vida que te gusta, sigas avanzando hacia tu propia versión del éxito. Y hoy particularmente tenía como mis dudas sobre grabar o no, porque acabo de salir de un taller de regalo para las personas que compraron mi libro Sin miedo al éxito en su etapa de lanzamiento. La verdad fue un taller que disfruté mucho, que me gustó mucho compartir esas ideas, esas herramientas que más me han ayudado, que más me han permitido crecer y fue súper bonito poder compartir y dar esas herramientas para que otros también puedan avanzar en sus propios proyectos. Y aquí hago una nota y es, recuerda que este podcast lo patrocina mi emprendimiento en la medida en que compras alguno de mis libros. Hay uno, pero ya vienen otros, que ya tengo como 5 en idea. Los programas, los cursos, las mentorías o las sesiones de psicoterapia, estás ayudando a que este espacio se mantenga y que podamos y que pueda seguirte compartiendo ideas, recursos, inspiración para que sigas construyendo una vida que te encante. Esa sé que es mi misión, es lo que trato de hacer con cada uno de los programas y servicios que tengo a mi disposición y que creo y que diseño porque estoy convencida de que una persona exitosa y entendiéndose el éxito como estar enamorado de nuestra vida, que nuestra vida nos guste, nos inspire y nos genere bienestar con sus luces y sus sombras, porque aquí no estoy hablando de estar felices todo el tiempo. No sé si eso sea posible. Para mí no ha sido posible. Yo tengo mis días de luz y de sombra y cuando estoy en la sombra no lo juzgo, sino que reviso qué es lo que me quiere decir esa tristeza, esa rabia, esa frustración o ese bloqueo. Pero sí estoy convencida de que una vida donde la mayor parte del tiempo sintamos ilusión, sintamos emoción y sintamos inspiración, creo que nos permite traer más luz a este mundo y generar bienestar a otros desde lo que nosotros hagamos, porque no creo que todos tengamos que crear nuestro propio negocio, pero sí creo que cuando hacemos algo que nos gusta, podemos generar bienestar para otros estando bien nosotros. Entonces, eso es como lo que quiero también con este podcast. Y ya después de esa nota, el día de hoy me gustaría hablarte nuevamente de los hábitos, pero desde otro punto de vista. Y vuelvo a hablar de los hábitos porque cada día estoy más convencida que son esas acciones que sostenemos en el tiempo las que realmente nos dan ese impulso, nos permiten lograr esas metas, nos permiten lograr esos objetivos. ¿Qué pasa? La mayoría de veces estamos enfocados en hacer las acciones que tal vez no nos llevan a donde queremos. Quizás no por falta de intención, sino más por desconocimiento, porque muchas veces vivimos en piloto automático.
eso en sí mismo no está mal, pero si la vida y la realidad que tenemos en estos momentos no nos gusta tanto, sí hay que hacerse esas preguntas poderosas de qué puedo empezar a cambiar hoy, porque siempre podemos cambiar algo, por pequeño que parezca, por insignificante que sea, eso en el tiempo genera unos resultados muy poderosos si hacemos, obviamente, acciones que, aunque pequeñas, son poderosas. Y esto te lo traigo a colación porque este año particularmente siento una energía muy diferente en mi vida en general. Siento que todo lo que se trabajó el año pasado, que el año pasado fue un año bien revolcado, emocionalmente hablando. En general, fue un año bueno, se lograron cosas, viví experiencias maravillosas, fue un año de mucho crecimiento, pero siento que fue un año de sanar muchas cosas y eso también trae momentos de mucha introspección, que por eso el año pasado no grabé tantos capítulos porque sentía que había que enfocarse en otra parte. Pero ya este año, que lo que se sembró el año pasado, este año ya empieza a dar sus frutos, siento que es un año donde quiero ponerme a hacer cosas más grandes y empezar a ir por metas más expansivas. Y me encontré, bueno, hace mucho que tenía ese libro ahí como llamándome, como haciéndome ojitos, como se dice, y apenas este año me lo terminé de leer y el libro del que te estoy hablando es El año en 12 semanas. Básicamente el autor lo que nos dice es que generalmente cuando nosotros nos ponemos metas a un año calendario, es muy difícil que esas metas se puedan cumplir porque tú no sabes en un año tú dónde vas a estar. Puede que hoy tus metas sean unas y finalizando el año sean otras totalmente diferentes, porque en un año pasan 20.000 cosas, porque en un año puede ocurrir que quieras dejar proyectos que antes te emocionaban o puede que pase algo que te impulse, en fin. Entonces, él dice que plantearse metas tan a largo plazo lo que hace es que nos perdemos, porque realmente es muy difícil saber el camino y el paso a paso de hoy hasta 12 meses. Y él lo que plantea es cambiar el año como lo conocemos y pasarse al año de 12 semanas. Y que si tú lo piensas así, cada semana sería un mes. Una mala semana sería como un mes. Eso ya se vuelve como más impactante para la meta. Pero por otra parte, también se vuelven metas de más acción y de más velocidad y ya las acciones clave, las acciones de avance se vuelven más relevantes. Lo que más me gustó de este planteamiento es que él dice que no nos debemos enfocar en el resultado, sino en las acciones clave. Entonces él plantea que si se le hace seguimiento a esas acciones, tres, cuatro acciones clave para esa meta y se cumple con el 85% cada semana, es muy probable que se logre la meta o que haya que replantear las acciones, porque entonces las acciones, si tú las estás cumpliendo y no estás llegando a la meta, son acciones que entonces no son tan claves como pensabas, pero la idea es uno hacerle seguimiento a cada semana para saber el nivel de cumplimiento y que esto nos permita accionar con más intención, con más enfoque, porque la energía enfocada es la energía expansiva. Y o sea, quiero contarte un poco de este planteamiento a nivel general, porque siento que es algo que voy a implementar para mí, ya con Nati, que con ella tengo la comunidad de oro. Nos pusimos y estamos terminando de definir cuáles van a ser esas acciones clave con las que nos vamos a comprometer para llegar a un número X, ella y yo lo sabemos, de inscritos y cuáles van a ser esas acciones claves que vamos a tener como compromiso para llegar a esa meta. Yo también a nivel personal me puse una meta y también ya me estoy poniendo como las acciones clave y a personas que han cumplido esa meta, ya les estoy preguntando qué hicieron para yo también
hacer esas acciones clave y asegurarme de elegir las acciones más poderosas que realmente me acerquen a esa meta. La verdad, me siento muy emocionada con esta nueva forma de plantear objetivos, porque siento que une varias de las cosas que a mí me han funcionado y me han gustado, pero como juntando varias piezas del puzzle. Une el tema de los hábitos, une el tema del compromiso, de la responsabilidad, de la visión. Y te voy a contar como los puntos importantes que plantea el autor que se deben tener en cuenta. Y quiero compartírtelo por dos razones. Uno, porque es una metodología que voy a empezar a implementar con las personas que entren a la mentoría de claridad, específicamente en el plan llamado Focus Plan, que son 3 meses, con esta metodología para lograr resultados mucho más enfocados y mucho más poderosos. Si te interesa, en la descripción te lo voy a dejar o lo puedes encontrar en vanialsate.com/mentoría, donde ahí te explico un poco más de todo este tema. Y segundo, porque hay varios referentes que yo sigo, que me gusta cómo hacen las cosas, que hablan de documentar y contar uno en qué está y cómo está haciendo las cosas, porque a la gente también le gusta ver los procesos. Entonces te voy a hacer parte de este proceso contándote cómo va ese tema y también de las cosas que voy creando, porque siento que te puede servir si tú también estás empezando con una meta para que saques ideas de aquí poderosas y que te puedan servir para avanzar con tus metas de, de una u otra forma. Y siento que es parte de también motivarte que tú también lo hagas, porque a mí me encanta que la gente pase a la acción, que haga cosas, que se atreva, que se permita, que saque ideas de aquí para que su vida sea un poco mejor. O eso es lo que deseo con este podcast. Esa es la intención con la que me siento a grabar. Entonces, primero te quiero contar un poco más de el autor plantea que hay ciertos aspectos relevantes en esta metodología. Él dice que hay 5 disciplinas y 3 principios. Te los voy a compartir en estos momentos y la idea es unir estos 8 aspectos para generar un plan a 12 semanas, que sería el año en 12 meses, en 12 semanas, un año en 12 semanas, y es el que nos va a permitir plantear una meta poderosa y que realmente le podamos hacer el seguimiento y accionar para que esa meta se cumpla. Entonces, en las disciplinas él plantea que la primera es la visión. Él dice que no hay ningún plan que se pueda sostener en el tiempo sin una visión que nos emocione, porque los retos siempre van a llegar. Todos pasamos por retos, todos pasamos por dudas, todos pasamos por inseguridades, todos en algún momento de los cambios, del crecimiento, de generar algo poderoso, dudamos. Eso es parte del ser humano. Y si tú no tienes una visión, algo que te emocione, un sueño, un deseo, algo que te inspire, vas a dejar la meta a la mitad porque no va a haber energía para sostenerlo. Entonces, asegúrate de crear un sueño que te emocione y él plantea de crear un sueño a largo plazo, 10, 15 años, otro a 3 años y otro ya de listo. En este año de 12 semanas, ¿qué de todo lo que deseo puedo cumplir? Puedo lograr y empezar por ahí. La segunda disciplina es planificación. Él dice que sin planes de acción, esos sueños se quedan en nada, esos deseos que tenemos se quedan en nada. Y claro, vemos mucha gente que desea, si todo el mundo quiere una super vida, pero si eso no se le pone un plan, eso no se hace. Es muy difícil que lo hagamos porque la vida existe, las distracciones pasan y necesitamos un plan de acción. Entonces, él plantea que es muy importante que hagamos un plan de acción
con acciones claves de avance y que sea supremamente claro qué es lo que vamos a hacer en esas 12 semanas que nos acerque a esa meta que queremos. El tercero, control de proceso. Él dice que es muy importante tener o sea, como un mapa que nos diga si se están logrando o no las cosas y que podamos controlar que las cosas se estén logrando. Entonces, no solamente crear el plan, que eso muchas veces se queda en veremos. ¿Cuántas veces no hemos hecho un plan que luego no seguimos, que luego no ejecutamos, que luego no tenemos como las herramientas para hacerle seguimiento? Entonces, él dice que hay varias técnicas y tácticas para tener ese control y ese seguimiento de esa meta. Y aquí es muy importante eso, como las acciones claves, poderlas hacerle el seguimiento y también hacerle como, o sea, como no dejar ir el plan y como ahí sí hicimos el plan, pero luego nadie volvió a revisarlo si sí se estaba cumpliendo, si sí se estaban haciendo las acciones clave, que está muy anudado a la cuarta disciplina, que es la medición. La medición es listo. Definimos que íbamos a hacer a la semana estas tres acciones clave. ¿Cuántas cumplimos esta semana? Medir exactamente cuántas cumplimos y a eso ponerle un número. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de ese plan? No del resultado. Bueno, sí del resultado para ver cuánto nos estamos acercando y si realmente las acciones clave sí están aportándole a ese resultado y a esa meta que tenemos. Pero en lo que más nos vamos a enfocar es en la ejecución, que realmente si dijimos que íbamos a hacer X, hicimos X. Que si realmente dijimos que íbamos a hacer estas 4 acciones cada semana, realmente hicimos esas 4 acciones cada semana. Porque es muy fácil ponernos una meta, decir que vamos a hacer unas cosas y luego no hacerlas. Porque nos distrajimos, porque nos dio pereza, porque nos abrumamos, porque X, Y, Z. Entonces, es muy importante y hay algo que me encanta de este planteamiento y es que nos enfocamos en cumplir las acciones clave y hacerle seguimiento a eso y no quedarnos como con la idea de no, eso está muy difícil y ni siquiera sabemos si estamos cumpliendo con lo que dijimos que íbamos a hacer o no. La siguiente disciplina es uso del tiempo. ¿Cuántas veces no hemos dicho, ay, sí, yo quiero hacer estas cosas y luego no le damos un espacio en nuestra agenda? Luego todo el mundo nos dice que hagamos cosas y estamos apagando incendios por todos lados y no definimos un momento específico para hacer eso importante que realmente nos va a acercar a la meta. ¿Cuántas veces nos llenamos de distracciones, de responsabilidades, de cosas que debemos hacer y no le dedicamos el tiempo suficiente a lo importante, que en este caso en particular son las acciones claves que definimos en el plan? Si no tenemos un control de nuestro tiempo, de nuestras distracciones, de lo que estamos haciendo, es muy difícil que logremos avanzar realmente en nuestros proyectos. Y hay algo muy importante en esta forma de planear y es que él considera 3 puntos muy importantes al momento de planear nuestra semana y es tener tiempo para lo importante, que son las acciones claves y eso generalmente también implica trabajo profundo. Segundo, tener tiempo para lo otro, porque igual la vida sigue, que tengamos un plan de acción para esa gran meta, no significa que vamos a dejar de hacer cosas entre comillas poco importantes como responder correos, hacer llamadas, cosas de la vida cotidiana, o labores de nuestras funciones que si bien no son las más importantes porque no son las que mueven la aguja, sí hay que hacerlas o alguien tiene que hacerlas. Entonces, como que saber que eso también está dentro del plan. Y lo tercero, momentos de descanso y desconexión, porque también necesitamos darle a nuestro cuerpo descanso, ocio y esos momentos como de desconexión, porque si solamente estamos trabajando a full en las metas, va a llegar un momento en el que nos podamos quemar. Entonces, en el plan
también están dispuestos esos momentos de relajación y descanso. Sigo avanzando con los puntos importantes de el año en 12 semanas, que son 8, vamos en 5, y es ya los principios. Él plantea que hay 3 principios que sostienen toda esta metodología, y es uno, la responsabilidad. A mí me encantó este apartado porque básicamente la responsabilidad es, si yo dije que voy a hacer algo, lo hago y tengo espacios, porque la idea es que hayan espacios donde yo pueda compartir con otros de cuánto avancé en esa meta. Si hay algo poderoso de esta metodología es tener a quien rendirle cuentas, porque a veces a uno mismo uno se pasa por la galleta. Pero cuando tú tienes un grupo al que le puedas rendir cuentas y que te pregunte cómo vas con la meta, se hace muchísimo más poderoso realmente avanzar con ella. Entonces ahí él sugiere como semanal reunirse 15-20 minutos con el grupo que esté también persiguiendo la meta, cada uno con su meta, por supuesto, a ver en qué van y cuál es el porcentaje de cumplimiento de ese plan. Porque como te dije, cada acción tiene como sus porcentajes y es medir cuánto se hizo de ese plan y qué voy a hacer para mejorar la próxima semana. El siguiente es el compromiso. ¿Cuántas veces no nos hemos quedado con ganas de lograr algo? Porque empezamos súper emocionados y decimos, sí, 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 ahora sí lo voy a lograr. Y de repente no avanzamos. Soltamos la meta, nos llenamos de excusas y nos las creemos. Y luego no accionamos y no nos comprometemos con el plan hasta el final. Aquí es mucho no sacarnos excusas. O sea, las excusas desde que se inventaron a todos los hace quedar bien, pero de lo que se trata es de que tú te comprometas realmente con el plan para ejecutarlo hasta el final y que si no está funcionando, no sea por falta de ejecución, sino porque quizás las acciones clave no son las correctas y las puedas ir ajustando, pero que no sea que no cumpliste ni siquiera el plan, que nos pasa muchas veces, que decimos que vamos a hacer algo y luego no ejecutamos las acciones claves. Y por último, está una que me gusta mucho y es la grandeza en la persona. Él plantea que se trata de actuar como esa persona que es nuestra mejor versión. Realmente nuestra mejor versión se llenaría de excusas y no ejecutaría. Nuestra mejor versión seguramente haría todo lo posible para alcanzar esa meta, para no ponerse excusas. Y si realmente la vida pasa, porque pueden pasar cosas, que ajustes el plan, pero que te asegures de lograr al menos un 85% de cumplimiento del plan para que los resultados puedan llegar. Porque no necesitamos cumplir al 100%, pero sí lo más que podamos. Entonces, eso es como lo que voy a empezar a implementar este año de 12 semanas. La próxima semana lo empezaré porque ya estoy terminando como de definir las acciones claves para lograr esas 2 grandes metas que tengo. Y siento que se hace emocionante. Esa misma meta me la puse hace unos años y pues fallé en su momento y una parte de mí me dice, ¿y si fallas? Pero otra parte de mí dice, ¿y si todo sale bien? ¿Y si lo logro? ¿Y si esta es una forma de alcanzarlo? Y lo peor que puede pasar es que pues, siga en el mismo punto en el que estoy y el punto en el que estoy me gusta, así que solamente puedo mejorar. Bueno, eso era lo que te quería compartir el día de hoy. Y aquí quiero hacerte una pregunta y es, ¿cuáles son esas acciones de avance que tienes para tus metas? Porque es muy probable que si estás escuchando este podcast sea porque hayan metas que te emocionen y quieras cumplir, pero quiero preguntarte, ¿tienes acciones clave que tú dices, bueno, si cumplo estas acciones, se logra la meta? Te lo pongo en el ejemplo que se me ocurre en estos momentos.
Para el libro, mi acción clave era trabajar 1 hora y escribir 1 hora todos los días de lunes a viernes. Funcionó, funcionó porque hoy tengo mi primer libro. Esa fue mi acción clave. Luego cuando terminé de escribir y seguí a editar y el resto, pues esa misma hora que dispuse para escribir la pasé a las otras tareas que venían. Pero es eso. ¿Cuál es esa acción clave que te va a acercar a esa meta que tú tienes en estos momentos? ¿Cuál es? Y por último, me gustaría invitarte a suscribirte a mi newsletter. Esa la puedes encontrar si entras a vanialzate.com, donde dice suscribirte, ahí registras tus datos para que el sábado a las 7 de la noche, que es cuando mando el correo semanal, puedas recibir preguntas claves sobre este tema. Si tú este año estás determinado a cumplir tus objetivos, a avanzar en tus metas, te recomiendo que no te pierdas ese correo, porque voy a poner esas preguntas clave para revisar esas semanas. A veces pasamos una semana y ni siquiera nos damos cuenta si avanzamos o no avanzamos en lo que estamos trabajando, o en lo que queremos, en lo que soñamos, en lo que deseamos. Así que nada, ese correo va a estar jugoso, así que te sugiero que no te lo pierdas. Y nada, recuerda que este podcast está patrocinado por mi emprendimiento, así que com- cuando compras alguno de mis programas, cursos, talleres, el libro, accedes a alguna de las mentorías, psicoterapia, estás ayudando a que este espacio se mantenga y te pueda seguir aportando en tu crecimiento. Y nada, eso es lo que te quería compartir en el día de hoy. Espero que lo disfrutaras y que pases a la acción porque es ahí donde están los mayores resultados. Me encantó compartir contigo y nos escuchamos la próxima semana.